Bueno, vamos a conversar esta tarde con un gran profesional de la medicina. Se llama, o lleva por nombre, el doctor Franklin de Jesús. Es miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Aspira a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Pero el doctor también, Franklin de Jesús, es doctor, como dije, en medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tiene posgrado de interdisciplina y uso indebido de sustancias prohibidas. También tiene posgrado en cirugía general en Río de Janeiro, Brasil. También residencia médica en el área de la cirugía plástica. Especialista en cirugía plástica por la Sociedad Brasileña de Cirugía. Y también tiene un posgrado de microcirugía por el Instituto de Trauma y Ortopedia de Río de Janeiro, a quien les damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor Franklin? Mil gracias, don Leonardo. Realmente me siento muy a gusto de estar con usted y sobre todo también con Williams y con todo ese amado público que habitualmente se da cita para ver y escuchar este programa. Doctor, usted tiene una de las especialidades que más le encanta a la dama y a algunos hombres, porque ahora los hombres se están dando retoques. Y cuidado sin más. Se están quitando los párpados, papada, la papada. Y dice la productora que lipo. También. Los hombres no. Se arreglan la nariz. ¿En serio? Pero las damas son el público que más busca su servicio. ¿Cómo cuánta cirugía, así en términos promedio, tanto se hacen en República Dominicana, locales y de mujeres que vienen de otras latitudes? Sí, el dato estadístico realmente aquí en República Dominicana, así a ciencias ciertas no lo tenemos. Fuera de acá, por ejemplo, en Brasil teníamos un 95% eran mujeres y un 5% son hombres. Aquí los hombres son un poquito más tímidos, sí, y él es mucho menos de un 5%. La mayor parte son mujeres y su gran mayoría es lipoescultura, que es el procedimiento más habitual. Está la mastoplastia de aumento y lo que son las abdominoplastías. Doctor, no, pero vamos a dividirlo, pero el doctor acaba de decir, sí, la lipo, que más o menos todo el mundo sabe, más o menos que tiene que ver con la parte abdominal, ¿verdad? Sí. Pero habló de mastoplastía. Eso y es bueno que el público que nos ve sepa de qué se trata cuando hablamos de mastoplastía. ¿Eso no es el arreglo de los senos? Sí, exacto. Sí, realmente la mastoplastía tiene que ver, por ejemplo, todo lo que plástica viene de la palabra platos, y platos del latín significa forma. Entonces cualquier corrección que tú hagas buscando la forma, en el caso puede ser una mastoplastía de aumento de las mamas, en el caso una mastoplastía de reducción, para reducirla, en el caso de una mastopexía, pexía es una elevación cuando hay una tosis o una caída de las mamas. Entonces, en el caso de la pexía simplemente es elevar un poco la mama. Tradicionalmente fijamos esa glándula en el músculo para que no se caiga y lo más lógico que tenga una mejor proyección y que sea más armónico con relación al cuerpo de la paciente. Doctor, estuvimos mirando recientemente, lamentable, una situación de una extranjera que se hacía pasar por médica estética y vimos un video donde ella le estaba haciendo como una liposucción a una persona y le introducía para el vientre como un tubo que succionaba grasa, pero eso es como si le estuvieran dando puñalada a un cerdo para introducirle sazón. ¿Es así tan macabro ese tipo de operación? Sí, realmente puedo decir que la cirugía es un arte y en manos de una persona que tenga la destreza, el entrenamiento, usted lo va a ver como un arte, como esculturizar un cuerpo. Es lógico que se utilizan cánulas. Las cánulas son romas, no tienen esa punta afilada como tiene un cuchillo, no. Si son romas porque es para cuidar los vasos sanguíneos. Cuando este método apareció antes de 1980, quien realmente lo hizo tuvo que abandonarlo. Ahí está Alpa Fischer. Está Schröder primero, que lo utilizaba para hacer legrados, se utilizó más o menos en el área de ginecología y obstetricia. Luego viene Alpa Fischer, que utilizó los equipos y utilizaba unas cánulas que eran cortantes. Se cortaban los vasos,
los pacientes entraban en shock hipovolémico por pérdida abundante de sangre y que abandonó el procedimiento. Pero luego vinieron otros difusores como Yves Lleras-Hillou, el mismo Fournier. Recuerdo que no escucho, porque realmente en esa época, en el 80, yo estaba en el bachillerato, cuando Yves Lleras-Hillou presentó este método de que era posible sacar grasa a través de una cánula, muchas personas se impresionaron porque pensaron que era prácticamente imposible. Pero hubo algunos que dijeron, esto va a tener mucho futuro. Y hoy en día esa técnica europea, que no se puede decir específicamente que es, porque muchos participaron, el mismo Fournier, por ejemplo, Fournier es francés, Giorgio Fischer es italiano, Yves Lleras-Hillou es francés. Se considera la técnica europea, ha sido un recurso muy favorable para producir grandes remodelaciones de contorno corporal. ¿Y cuál es la diferencia, doctor, por ejemplo, entre ese primer intento que se hizo con estos equipos, lo que cortaban, que eran cortantes, al de ahora? ¿Es con calor el de ahora? ¿Cuál es la diferencia básica más o menos entre ambas? Mira, yo realmente técnicas? Todo lo que es calor, yo me formé con gente que tenía más de 50 años de experiencia en cirugía plástica, son gente que es respetada en el mundo entero, y ellos utilizaban en su paciente aquello que tenían la certeza y la convicción de que era correcto. Entonces, ¿qué puedo decir? Se mejoraron las cánulas, los bordes son romos, los orificios no son cortantes. Tradicionalmente utilizamos la lipoescultura que más nos gusta, la lipoescultura tumesciente. Se utiliza simplemente suero fisiológico para hidratar la grasa. Se hace lo que nosotros llamamos una disección hídrica. Ahora, en el caso del calor, yo tengo... Por ejemplo, existe el ultrasonido, existen muchos métodos, pero soy igual como aquellas personas de mucha experiencia, porque muchas veces no es el equipo, es el accidente, el artista, los errores humanos que pueden ocasionar problemas. Entonces, por eso sigo utilizando el agua. El agua no me da problema, tengo que tener cuidado, por ejemplo, sí, con el porcentaje de superficie corporal que voy a tratar, que no exceda más de un 30%, un 25%, un 30%. Si calculamos la espalda alta y la espalda baja, ya un 18%. Si agregamos la cintura y el abdomen, ya llega cerca de un 27%. Todas las veces que ultrapasa más de esta cantidad, entonces no solamente puedes contar con la grasa que has retirado, sino el sangrado en el postoperatorio. Hay que saber que es a ciega, tú entras una cánula. Entonces, todas las veces que ultrapasan más de eso, de lo que es posible, y más de un 10% del peso corporal, puede producir un daño en el paciente y poner en riesgo ese paciente desde el punto de vista hemodinámico y hasta perder su vida. Bien, doctor, nosotros sabemos que muchas personas acuden a la cirugía plástica por un tema de salud, otros simplemente por un tema estético. Pero ¿tiene esto realmente un impacto psicológico en las personas que inician en esta vida, en este mundo de la cirugía plástica, en el sentido de que primero aumenta su autoestima, esto cambia su estilo de vida, y segundo, se hacen, porque también se ha escuchado o hay un mito de que la gente se vuelve adicta luego al tema de la cirugía plástica, que se hacen una y luego se cambian, se hacen la lipo, luego quieren hacerse la nariz, luego hasta los ojos, en fin, que va creando una especie de adicción. ¿Hasta dónde esto es cierto y cómo impacta una cirugía en términos psicológicos a una persona que va en busca de este servicio? Sí, realmente es una pregunta bastante interesante. Realmente el volumen de cirugías estéticas es mucho mayor que el de cirugía plástica reconstructiva, que tradicionalmente en el caso de la cirugía plástica reconstructiva hay una indicación somática, es decir, en el caso de las mamas, una hipertrofia mamaria o por ejemplo una gigantomastía, aquí ocurre una dermatosis por intertrigo, una desviación de columna, dolores en la espalda, es decir, hay una justificación. Pero la mayor parte de las pacientes son de cirugía estética, es decir, en el fondo lo que hay es el no aceptar la pérdida del poder de seducción. Si te puedes mantener siendo atractivo, en el caso de la mujer siendo atractiva o siendo atractivo el hombre lo más tiempo posible, es loable, y más cuando hay recursos. Yo creo que esta gran obra que es un mito, sobre todo en la literatura alemana, que es el Fausto vende su alma a Satanás a través de un mago que era Mefemín. Vende su alma a cambio de mantener la juventud eterna.
Entonces, ¿qué pasa? Si puedes permanecer, vuelvo y repito, siendo joven lo más tarde posible y hay el recurso, es loable. Ahora, en el fondo lo que hay es el hecho de mantener lo que es el poder de seducción. Doctor, se han hecho estudios que determinen la capacidad de alta o bajo autoestima que tienen las personas que se someten a cirugía. Porque bien como usted ha dicho, cirugía estética naturalmente, como bien usted ha dicho, lo que se busca es deslumbrar, sí, romperle el ojo a los demás, entrar en competencia. Y hemos visto en algunas ocasiones, por ejemplo, que hay damas que se hacen un agrandamiento del trasero, pero ese trasero no entra en proporcionalidad con las piernas. Y de repente y se hacen el busto grande. Yo le llamo a eso el síndrome de roba la gallina. Entonces eso no puede al final traerle situaciones de tipo psicológica frustrante, que la gente va por lana y después sale tranquilado. Sí, es algo que realmente uno tiene que valorar. Tú valoras las proporciones de cada organismo y tradicionalmente terminas ofreciendo lo que es más favorable para cada paciente. Ahora, hay patrones, patrones de belleza que muchas personas quieren parecerse, quieren llegar a un nivel de igualdad porque quizás está asociado al poder de seducción, son artistas de los medios, pero ¿qué ocurre? Hay que tener mucho cuidado. Cuando tú haces una evaluación clínica, primero tú miras las expectativas de resultado que tiene esa paciente para no llegar a un punto de causar esa insatisfacción. Ahora, tradicionalmente, en base a las cirugías que hacemos, nuestros pacientes están sumamente satisfechos y tradicionalmente la cirugía está indicada por el hecho de que mejora la autoestima, la seguridad en sí misma, mejora el contorno y realmente es una especialidad que nos da gran satisfacción porque hemos cambiado la vida de gran número de nuestras pacientes. Muy bien, doctor Franklin de Jesús, médico cirujano, miembro del Partido de Liberación Dominicana y ahora aspirante a la Diputación por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Doctor, usted es una persona de mucho éxito en el área de la medicina. Sabemos que tiene un altísimo respeto en su comunidad médica y también por sus pacientes, evidentemente por su eficiencia, su dedicación a su trabajo en la medicina. Doctor Franklin de Jesús, ¿por qué meterse a este lío de la política? ¿De dónde le sale al doctor Franklin de Jesús, una persona totalmente exitosa en el área de la medicina, totalmente respetada en el ambiente médico, meterse en el lío de querer ahora ser diputado? ¿Por qué la política, doctor? Ayúdenos ahí. Vamos a ver qué pasa. Sí, esa es una pregunta bastante interesante. Yo soy como muchos de nosotros que nos cuestionamos, que miramos la realidad de nuestro país, que queremos o pensamos que es posible tener un mañana mejor, un mañana mejor. Siento que la medicina nos dio la oportunidad de vivir en varias sociedades y siento que es posible hacer política de una manera decente, respetando el ser humano. Yo creo que un país pobre, el hecho de ser pobre o ser rico, es una actitud, es un comportamiento. Fui un buen estudiante toda mi vida, y creo que puedo entrar dentro de ideal de aspiración de cada padre que tiene un hijo sobre lo que ese hijo quiere ser. Por ejemplo, fui becado, fui docente a nivel de secundaria, fui docente a nivel universitario, fui becado por la Organización de Estados Americanos, siempre he estado entre los primeros dentro de cirugía plástica, entre los 50 residentes de formación de mi año, de los 50, 7 aprobamos el examen federal escrito, 5 aprobamos el oral y me siento muy orgulloso de ser parte de ese selecto grupo de 5 personas. Hay un dominicano, es decir, yo realmente tengo el título de especialista, tanto aprobado el examen federal, el examen escrito, sé que tengo mucho que aportar a este país y pienso que podemos plantear un cambio de cultura como una alternativa hacia otros valores, hacia otra visión de lo que debe ser el Estado y el manejo de los recursos. No tenemos lo que quisiéramos por el hecho de que tenemos también una población que no defiende lo que es común. Y lo que es común nos afecta a todos.
porque de lo contrario nos vamos quedando sin una infraestructura del transporte, sin un buen sistema de educación, de salud, de justicia, sin un desarrollo económico local de nuestras comunidades, nos vamos quedando sin tener un desarrollo humano y tenemos el país que tenemos. ¿Por qué? Porque la política aquí en República Dominicana es un negocio que es bastante rentable, donde se convierten a las personas en activos, en mercancías, y lo que se quiere es sacar los beneficios de esa inversión que se ha hecho. Entonces nosotros creemos que es posible hacer política de una manera decente, respetando al ser humano, cuidando de lo que es común, de tal manera de que nos demos cuenta que es posible construir un país diferente a través de la política. Doctor, escúchame que vuelva un poco atrás, porque vamos a entrar al tema político de lleno, para que usted nos hable de sus aspiraciones, como ya inició a diputado por la circunscripción número 1, ¿no? Sí. Yo quiero preguntarle, antes de someter una paciente a una intervención quirúrgica, ¿se hace la analítica de lugares, es decir, presión, diabetes, cualquier otra condición, creatinina, etcétera, para determinar que la paciente está en óptimas condiciones? Una parte. Segundo, respetando el debido proceso, desde el punto de vista médico ético, hacerle más de una intervención en un día a una paciente, porque veo que le hacen los senos, le hacen la liposucción, le hacen el agrandamiento del trasero, le hacen el agrandamiento de cualquier parte del cuerpo, es decir, 3 y 4 intervenciones a una misma paciente un mismo día. Y por último, en términos ya de preguntas que tengan que ver con el área de la salud, ¿tienen los hospitales o las clínicas las herramientas elementales como sala de cirugía con lo suficiente equipo para garantizar la asepsia y que se mueran el menor número de pacientes por el hecho de utilizar malos equipos, lugares llenos de bacterias y herramientas no conformes a la tecnología de hoy? Bueno, vamos a comenzar por la tercera pregunta, que sí, realmente tenemos los hospitales, las clínicas con las condiciones suficientes. Ahora, por ejemplo, hay un factor, el factor humano. Eres tanto en la política como en cualquier área, es decir, tanto el aspecto ético, el hecho de ser bueno, ser malo, ser justo, ser injusto, hacer lo correcto, lo incorrecto, el poder usarlo a favor de una persona, de un grupo determinado o en base a un bien común, un interés general, un bienestar colectivo, un desarrollo integral de todos, es algo que es inherente a la persona. Es la persona quien elige hacer lo correcto. Cuando yo terminé mi examen de especialista, a mí se me dijo, ahora usted tiene la oportunidad de elegir o ser una persona respetable o ser una persona o ser lo contrario. ¿De acuerdo? Entonces, ocurren muchos errores, usted mismo lo ha dicho. No es posible realizar más de 2 procedimientos grandes en una paciente. Todas las veces que usted hace más de 2 procedimientos, aumenta el tiempo de esa paciente dentro de sala de cirugía, mayor exposición a anestesia, mayor decomposición del punto de vista hemodinámico, mayor pérdida sanguínea y puedes colocar ese paciente en riesgo. Es decir, está jugando con la salud y también con la vida. En el caso que usted habló de la preparación de los pacientes, siempre se hace una evaluación clínica minuciosa. En esa evaluación clínica hay datos sobre ocupacionales, porque también, por ejemplo, el hecho de una persona trabajar, vamos a suponer, con arsénico, te dice, por ejemplo, el arsenio, hay cáncer de testículo, personas que trabajan en lugares cerrados, el caso del COVID, enfermedades de vías respiratorias. Entonces, ¿qué ocurre? Se hace una revisión por sistema. Hay los datos quirúrgicos, todos los datos antecedentes quirúrgicos, antecedentes obstétricos, se investigan todas las enfermedades, en el caso de la hipertensión arterial, la diabetes, el asma, problemas de tiroides, lo que es, por ejemplo, problemas renales, de coagulación sanguínea. Después se hace una revisión por sistema, un examen clínico minucioso. Al final se encasilla el paciente dentro de una clase. Clase 1, según la Sociedad Americana de Anestesiología, son pacientes que no tienen ningún tipo de riesgo. Clase 2 ya son pacientes o son niños menores de 1 año o son personas de más de 50 años. Y ya son pacientes, por ejemplo, hipertensos controlados, asmáticos controlados, por ejemplo, algunos pacientes con vamos a suponer, si hay problemas de coagulación, hay que tener
cierto cuidado así. Clasificamos los pacientes hasta el 1 hasta el 2. Ya pacientes que son clase 3, que tienen cualquier patología en decompensación o son pacientes que han tenido algún accidente cardiovascular, algún infarto o algún accidente cerebral, no califican, sencillamente no califican. Entonces, esa guía nos orienta para saber cuáles son los laboratorios que se van a realizar. Segundo, eso evaluado, además de esa evaluación clínica, se evalúa por un cardiólogo y un anestesista. Es decir, el filtro es bastante grande. Y luego, si todos están de acuerdo y ven que la paciente está en condición, entonces se ejecuta la cirugía. Es decir, aquí hay una responsabilidad compartida, hay un principio de autonomía donde entra la voluntad del paciente, el interés de realizarse ese procedimiento y donde están todos los profesionales. Lo más lógico es que todo ocurra bien. Ahora, ¿cuándo ocurren daños? Cuando se violan los parámetros y la norma. Aquí hay cómo predecir si algo va a ocurrir bien o va a ocurrir mal. Sí. Bueno, doctor, pregunta Katy Martínez. Esta pregunta es muy interesante. ¿Qué debo hacer si voy a decidir hacer una cirugía plástica? Y si debo buscar una segunda opinión. Katy, gracias. Mira, lo más lógico, cuando hay duda, lo más lógico es que busque una segunda opinión. Porque realmente los muy buenos, tipos muy brillantes, no son tantos. Puede encontrar un buen médico en cualquier país del mundo. En cualquier país del mundo. Ahora bien, aquí tenemos una guía que es la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica y es bueno elegir una persona que por lo menos sea miembro en la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, porque hay muchos que son intrusos, como dice el intrusismo profesional, aquel que es capaz de ejercer una profesión sin el entrenamiento, sin el título, y entonces ¿qué ocurre? Y sin los medios, eso constituye una falta de ética grave. Es decir, tanto de la persona que ejecuta como aquel que lo permite, ¿me entiendes? Es decir, aquel que lo permite es por dinero, ¿me entiendes? Claro. Entonces, ¿qué ocurre? El código de ética lo dice claro, hay que cancelar el S4 isofacto. Aquí hay isofacto, aquí no hay una segunda oportunidad. No hay segunda oportunidad fuera de aquí. Es decir, aquí sí se permite y lo hacen porque este país de amigos. No, aquí hay personas que han estado 8 veces por mala práctica de cirugía plástica. Ahí hay uno en Gacue. Que va cada rato. Que es socio, para mí que es socio del Ministerio Público. No hay que hacerlo tiempo para allá. Hay un doctor debe ser compadre ya. Que tiene un cementerio privado. Sí. Eso no tiene madre. Ahora bien, hay algo. Las respuestas biológicas de los pacientes son inherentes o propias a sus condiciones clínicas, a su herencia, a su genética. Es decir, el hecho de que una persona te haga una reacción anafiláctica o sea alérgica a algún medicamento, es algo que es inherente a esa persona. Entonces, nadie está exento de tener ninguna complicación porque las complicaciones están en los libros. Bien. Ahora bien, es mucho menos frecuente en aquel que respeta las normas, que se da cuenta que lo más importante siempre es el paciente y que no va a hacer en ese paciente aquello que no haría en él mismo. Qué bueno que usted está con sus aspiraciones a diputado por la circunscripción número 1. Hay que llevarlo mejor al Congreso. Y quiera Dios que usted pueda salir diputado, porque entiendo que al venir del sector de medicina estética, usted tratará de introducir proyectos de ley para regular el sector. ¿Cuáles serían sus principales iniciativas para evitar que esos intrusos, que esos individuos que no tienen el expertise, no tienen la calificación de los órganos rectores, puedan poner en peligro la vida de mujeres que muchas veces, confiando en ellos, se ponen en sus manos y terminan yendo al cementerio? ¿Cuáles serían sus principales iniciativas en ese sentido? No, yo realmente me voy a nivel general, a la medicina general. Para tú tener un excelente sistema de salud integrado, tú tienes que tener un ser humano que produzca bienes y servicios. Sí. Porque en países donde esto existe y funciona de buena manera, lo primero es que el Estado, por ejemplo, que tiene un deber, una obligación de garantizar derechos que son fundamentales para que las personas se desarrollen. Entonces, en ese sentido, hay que crear una ley para no irme directamente a la salud, porque en los países donde yo quisiera, el sistema de salud que yo quisiera, tiene que tener primero un ser humano que produzca bienes y servicios, genere riqueza, desarrollo, autonomía, capacidad de suplirse todas sus necesidades básicas y lo que es la autorrealización como individuo y como persona. Es el individuo que paga la salud, no es el Estado. ¿Me entiende? Entonces, mientras tanto, por ejemplo, un país pobre es aquel que no invierte en el ser humano y no se da cuenta que la rentabilidad en el capital humano
es mucho más rentable que la materia prima, ¿me entiendes? Entonces, tenemos que tener un ser humano que produzca bienes y servicios, tenemos que tener un sistema, un aparato productivo que produzca riqueza. Entonces, aquí hay que crear una ley también de desarrollo económico y de soberanía, ¿me entiendes? Aquí hay que crear programas, es decir, de creación de riqueza, pero que también se distribuya, es decir, hay que ayudar, hay que defender, hay que asistir al sector que produce bienes y servicios, ¿me entiendes? Entonces, por otro lado, es decir, por otro lado está el ser humano. Las empresas, aquí hay que crear planes de jóvenes construyendo un futuro. Cuando tú educas, formas, capacitas, lo integras dentro de una economía de mercado, hay que plantearse un cambio en el sistema educativo, revisar esa ley de educación que fue propuesta en el 97, según tengo entendido, y no ha llegado a tener los resultados adecuados, es decir, no ha producido el perfil del ciudadano que nosotros queremos. Entonces, ¿qué está pasando? Eso hay que revisarlo, hay que ver. Yo sé que se ha hecho un gran esfuerzo, pero tenemos que seguir dialogando. Y entonces, en educación es un tema bastante difícil que yo siento que es de hombres cuando tú piensas, porque para tú hablar, es decir, hay que cuestionar los contenidos. Es decir, no podemos seguir formando muchachos que cuando terminen el bachillerato no tengan capacidad de producir bienes y servicios. Entonces, tiene que ser guiado en base a la necesidad del sector productivo. Es decir, países desarrollados es así. Entonces, ¿cuántos técnicos necesitamos? Necesitamos en el área, vamos a suponer, el turismo. ¿Cuántos técnicos en el área de lo que es la tecnología, la salud, la educación, en todo? Entonces, primero, cuestionar los contenidos. Segundo, ¿cuál es la necesidad, la demanda del sector productivo? Tercero, hay que ver el tema de inteligencias múltiples, hacia dónde debe ir guiado ese niño. Es decir, el tema de inteligencias múltiples, hay niños que tienen una inteligencia lógico-matemática, son buenos para la matemática, otros la inteligencia lingüística, para las letras, las artes, otros la inteligencia keynesiana, para no seguir, está la inteligencia espacial, la interpersonal, es decir, son diferentes tipos de inteligencia. También los métodos. Los métodos, ¿cuáles son los métodos que vamos a emplear? Cuando tú tienes varios sistemas de memoria, es decir, quienes dirigen la educación en nuestro país conocen que hay tres, del punto de vista funcional, tres cerebros, y que hay un cuarto cerebro que coordina esos tres. Es decir, hay un cerebro que es el cerebro antiguo o reptiliano, que es donde se dan todas las funciones de respirar, es decir, lo que es la autosuficiencia, lo que es la búsqueda de la autosuficiencia, el hecho de defender el territorio, lo que es el poder, la salud, es decir, todo está ahí, por ejemplo. Pero está el sistema emocional, donde está el aparato límbico. Lo que es la memoria episódica, la memoria o recuerdo, está relacionada con ese sistema de las emociones, y todo lo que aprendes por emoción o por miedo se fija. En el caso, entonces, tú tienes 5 sentidos, pero hoy en día son 7 y está el octavo, que es la percepción extrasensorial. Está la interocepción, la propiocepción, y están los otros sentidos. Pero cuando tú tomas un solo sentido, tú tienes que saber de todos los centros que son de relevo y de asociación. Hasta que tú no llevas relevas esa información y la asocias, no la aprendes. Es decir, de los conos y bastones de las retinas, nervio óptico, quiasma óptico, cintilla óptica, tubérculo geniculado lateral del tálamo, radiaciones ópticas radioactivas, llegas a lo que se llama la cisura calcarina, donde hay áreas en el fondo que está en la parte posterior, en el lóbulo occipital, donde hay áreas motriz primaria, de conocimiento visual y de asociación, ¿de acuerdo? Entonces, tú tienes que saber cómo funcionan todos esos sistemas, cómo funcionan los sistemas de memoria. Hay memorias no solamente episódicas, hay memorias que son de procedimientos. Cuando tú le creas al niño ya la habitud de ser brillante, él va a ser brillante toda su vida, porque ya no tiene que pensarlo con la parte anterior del cerebro, es decir, con las 3 circunvoluciones frontales, sino la vas a realizar ya con el cerebelo. Que tiene que ver con... ¿Y eso se logra estimulando al niño? No, por ejemplo, tú le creas el hábito, porque el esfuerzo depende, decíamos Ali, depende de la sumatoria de pequeños esfuerzos, de todos los días hacer lo mismo. Toma el niño, enséñale a ser organizado, enséñale a la caligrafía, a escribir bien, y tú te das cuenta que ese niño, cuando ya tenga un hábito, ya no tiene que pensar para hacerlo, sino lo hace habitualmente. Y entonces hay otra cosa, que es: ¿qué hizo a la ciudad de Río de Janeiro de convertirse en la meca de la cirugía estética?
la competencia, lo que es la parte académica, el hecho de competir unos con otros, publicábamos un artículo, publicábamos un libro. Esto hace que las cosas avancen, sí. En base a lo que hemos tenido en los países que hemos estudiado, y hemos sido, gracias a Dios, hemos sido brillantes todos esos años, que recuerdo que una vez un profesor me puso la categoría de excelencia y yo me senté inconforme, le dije que no estaba de acuerdo que él pusiera esa calificación. ¿Y qué dijo él? Oye, si eres tú que no lo estás aceptando, imagínate lo que yo voy a pensar. Entonces así, lo que yo le puedo vender a mi sociedad es lo que he sido como un niño. A conseguir a los niños, las cosas no se consiguen fácil, hay que tener mucho esfuerzo, dedicación. Y eso es lo que vamos a hacer al Congreso, a crear las bases para tener futuramente un país diferente, para poder tener un sistema de educación, un sistema de justicia que se respete, donde no haya un profesional que venga y haga lo que quiere y viola las normas. ¿Por qué? Porque sabe que si las viola hay consecuencias. Es decir, aplicación estricta de la ley. Y la corrupción no hemos estado de acuerdo, porque la corrupción, es decir, son unos pocos que se quedan con el bienestar de la mayoría. Eso no puede ser aceptable. Don Franklin, usted lo que está proponiendo, según escucho su ponencia, primero quiero felicitarlo porque yo soy de los que piensa que nos quejamos solamente y hablamos que además tenemos riferos, que tenemos narcotraficantes, que tenemos esto, que tenemos lo otro en el Congreso, pero no apostamos a ideas y a personas que tienen el interés de llevarlo mejor, como es usted, a la Cámara de Diputados o al Senado de la República. Por eso lo felicito y espero que ese público que lo ve el día de hoy escuche sus ideas y tome una decisión correcta, utilice el poder que le da la Constitución para llevarlo mejor a ese Congreso de la República. Pero lo que usted plantea en este momento, según yo lo escucho, es que tomemos 20 o 40 cartuchos de dinamita y dinamitemos el Ministerio de Educación que tenemos. Porque definitivamente lo que usted plantea con mucha, definitivamente con mucha lógica, si es el país que queremos, si es lo que estamos buscando, si es la mejoría y es el cambio de nación, el cambio generacional a lo que estamos apostando, deberíamos empezar por ahí, pero nosotros actualmente en nuestra educación tenemos algo totalmente diferente a lo que usted plantea, tomando en consideración de que aquí, por ejemplo, la educación no se toma en consideración ningún tipo de planificación de lo que necesita el país. Aquí seguimos graduando contadores, mercadólogos, administradores, etcétera. Tal vez cuando lo que se necesita son tal vez, y digo tal vez porque no hay ningún estudio que me diga qué es lo que realmente no hace falta, serían agrónomos, tal vez expertos en ciber, a propósito de que hackearon la cuenta del Ministerio de Migración, Dirección Nacional de Migración, tal vez experto en ciberseguridad, tal vez experto en robótica. O sea, aquí estamos simplemente educando y ya, e incluso con deficiencia hasta en los libros de educación. O sea, esto evidentemente va creando, como usted señala, va creando baches y al final tenemos el gran problema que es que, por ejemplo, nuestros estudiantes no pueden aprobar la prueba PISA. Tenemos un bajo desempeño en el mismo. O sea, lo que usted está planteando, y es lo que quiera, y aquí va la pregunta, es lo que usted va a proponer desde el Congreso, es un cambio en la estructura de educación. ¿Usted cree que es posible hacerlo a través del Congreso, cambiar esa visión y enrumbar nuestro país hacia esa visión que usted tiene más que clara, que es una visión que ponen en práctica otros países a nivel internacional para tener el desarrollo y la competitividad que tiene en este momento? No, ese momento, prácticamente lo que tenemos es, porque siento que se ha trabajado bastante, es escuchar, ver todos los trabajos que se han hecho, escuchar, plantear, pues sí, analizar, plantear y hacer recomendaciones, ¿tú me entiendes? Pero hay que ver la experiencia acumulada a través del tiempo, ver el por qué, agregar, buscar otros profesionales acá que son bastante competentes y sentarnos en una mesa de diálogo en base a lo que cada quien haya aprendido en pos de mejorar los niveles de educación de nuestros estudiantes. Nadie aprende así al azar y hoy en día también tenemos un problema de que es que las redes sociales se han convertido en el ejemplo más noble de democratización al acceso al conocimiento y, por ejemplo, lo que son los dispositivos electrónicos
facilitan a que el cerebro se acomode y no trabaje. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, el cerebro es un órgano inteligente y tiene muchos, por ejemplo, atajos. Por ejemplo, círculos de recompensa a través de la dopamina, donde es más fácil obtener las cosas hechas. Por ejemplo, 7 por 5 son 35. 35 por 80 son 2.800. Es decir, son 3.5 por 8, 24 más 4 son 28, más 2 ceritos son 2.800. Entonces, quiere decir, el niño no lo está haciendo, lo está teniendo de la del celular. Entonces, ¿qué ocurre? Como dice Michel de Bourget, ministro neurólogo, doctor en neurología y ministro de Educación francés, dice, lo que estamos creando es cretinos digitales. Muchachos que para todos necesitan un dispositivo electrónico, están acomodando el cerebro a no utilizar la memoria. Entonces, por ejemplo, en Francia, los dispositivos electrónicos están fuera de la educación primaria, fuera de la educación intermedia. Hay que ver, tenemos que dialogar para qué deben ser utilizados, ¿me entiendes? Pero no de rutina, porque estás destruyendo la capacidad del ser humano de desarrollar su capacidad cognitiva y de desarrollo, es decir, no piensan, no razonan. Entonces, eso tiene que cambiar en algo, tiene que cambiar. Tenemos que volver a la educación en cuanto a los métodos que Gardel planteó. Es decir, los métodos, hay que ver la lectura, tú aprendes un 10%, te queda, cuando tú mismo lees, te queda un 10%. Cuando oyes a otros leyendo, un 20%. Hay que ver lo que es los medios audiovisuales, lo que es el cine, lo que es el teatro. Ahora, estos métodos andragógicos entre los tosianos y los andragógicos, que tú vienes, que tú eliges dos grupos de discusión en temas diferentes, y entonces cuando el actor se equivoca, se fija. Entonces el teatro es una de las formas más nobles de enseñanza. Doctor, el Partido de la Liberación Dominicana escogerá dentro del gran universo de precandidatos que tiene la circunscripción número 1, los candidatos oficiales, que me parece que son unos 6 diputados en la circunscripción número 1. Sí, señor. Lo va a escoger a través de las encuestas, sí, para que el público opine a favor o en contra. Cuando lleguen las encuestas hay que entrar en contacto con ese público que no necesariamente es PLDista, porque las encuestas no va a discriminar si es dentro del PLD o fuera, será en el conjunto de ciudadanos. ¿Qué hace el doctor en el día a día cuando entra en contacto con los grupos poblacionales para venderle esa brillante idea de ser diputado? ¿Cómo se conecta el doctor con ese público? Sí, actualmente estamos todos los días, subimos un mensaje a nuestra red de contactos, mensajes positivos sobre lo que nosotros creemos de lo que debe ser el ideal de nuestro país. Visitamos los diferentes corredores de pobreza y sectores de nuestro país. ¿Ya se ha metido para los kilómetros? Sí, con certeza. Con certeza. Es decir, tenemos grandes amigos. Creo que nos genera un compromiso, compromiso futuro de, ya hemos visualizado qué cambios podemos hacer en la zona importante, de tal manera de que mejore la vida de la gente, porque en el fondo el fin básico de la política es generar bienestar en la sociedad, de tal manera de que pueda existir una respuesta positiva en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida. Tiene que meterse en el Manguito, que es lo más importante. En el Manguito, en Honduras, en el 30 de mayo, en el 7, en el 8. Para el Timbeque, por acá. Para el Timbeque también. Doctor, pero usted no habló de la visión que tiene de mejoramiento de las condiciones, si se quiere, materiales de existencia de la población dominicana, porque usted va a ser diputado nacional. Entró al tema de la salud, interesantísimo, pero hay una serie de políticas públicas también que son empujadas por un diputado, porque tiene 3 funciones fundamentales, que son representar, legislar y fiscalizar. Dentro de la fiscalización, y con esa gran orientación y capacidad que usted tiene, ¿qué haría el doctor siendo diputado para que los recursos públicos del erario sean bien invertidos en políticas sociales, en políticas públicas que mejoren las condiciones, como ya señalé, de existencia materiales, no solamente de los
residente de la circunscripción número 1, que tiene sectores también vulnerables, vulnerables, mucha gente con poder económico en todo el país. ¿Qué haría el doctor? Yo realmente digo, por ejemplo, en cuanto a recursos, nosotros mismos los diputados tenemos muchas aberraciones que son propias de países subdesarrollados. Ese barrilito hay que plantear una alternativa. Yo creo que esos recursos podrían ser más beneficiosos para el país si tú lo utilizas formando microempresarios. En esos sectores de los kilómetros tenemos muchos amigos que por ejemplo, tenían una pescadería, la perdieron por las dificultades. Entonces yo creo en la inversión en el ser humano. Es decir, si tú duplicas, que es una de las ideas que tenemos, duplicas la cantidad de empresarios que tenemos, 75 por cada 1000 habitantes, y la lleva a 150, con certeza que el problema de la exclusión social, la marginalidad, la pobreza y el desempleo terminan. Doctor, viene pregunta a Bucapié. Tenemos en el Congreso de la República, al cual usted definitivamente entiendo que deberá formar parte a partir del 2024, tenemos allí desde hace más de 20 años un código penal que está viene, va, y está detenido en este momento por 3 causales, por las 3 causales del tema del aborto como tal. ¿Piensa usted, doctor, querido Franklin de Jesús, que el Código Penal debe ser aprobado sin las 3 causales? ¿Debemos de sacar las 3 causales del Código Penal y llevarla a una ley especial? ¿O debe aprobarse con las 3 causales o simplemente eliminar las 3 causales? ¿Cuál es su opinión? Usted que va a formar parte de ese Congreso a partir del 2024. Una pregunta a buscapié como... Sí. Hay que ver que ese Código Penal tiene 139 años. Es decir, en cuanto a la prevención, a la persecución del delito, es inoperante en estos momentos. Hay muchos delitos que no están tipificados dentro de ese Código Penal. En cuanto a las 3 causales, lo que hay que plantear siempre es una alternativa. La primera de ellas es cuando esté en riesgo la vida de la paciente. Entonces tú tienes que saber cuáles son las causas que ponen en riesgo a esa paciente cuando está embarazada. Por ejemplo, está la preeclampsia, la eclampsia y la hipertensión inducida por el embarazo. Vamos a colocar a un lado otros casos. Vamos a suponer una paciente que tenga un lupus eritematoso sistémico o un problema de falsemia o que son casos extremadamente raros. Entonces, de la preeclampsia, la eclampsia y la hipertensión inducida por el embarazo son un 2.5% de la población de embarazada. De 1000 pacientes son 25, ¿de acuerdo? Okay. De esas 25, ¿cuáles se complican? Entre un 2.5 un 7%. Vamos a calcular que sea un 8. Un 8 de 25, un 8% son 2 pacientes. Quiere decir que la excepción a la norma puede ser tomada como parámetro de referencia para tratar a las otras 998 pacientes. De ninguna manera. Y lo que hay que establecer es un protocolo de seguimiento y que hay una responsabilidad compartida entre los especialistas que estudian para algo estudian, que se le dé la facilidad, pero tampoco tú me vas a castigar a un especialista haciendo lo correcto porque haya ocurrido un insuceso, ¿tú me entiendes? Entonces, por un lado está la primera, que es el riesgo de la paciente. No hay justificación, es el Código Penal estableciendo un protocolo, lo que pasa es que no se ha aprobado porque ellos no tienen las evidencias, no hacen estudios. Y para tú tener las evidencias, tú tienes que estudiar, tú tienes que tener conocimiento, y el conocimiento es un instrumento de poder. En el caso, la segunda, una mujer que haya sido violada, vamos a suponer, siempre tú tienes una alternativa. Ese niño puede ser donado a una pareja de esposos que van a recibir ese niño con todo el mayor amor, y tú borrar eso. Entonces, aquí tiene que haber agencias de protección de esa persona, de esa mujer, para integrarlo dentro de una economía de mercado, y que sea acompañada por un psiquiatra, un psicólogo, de tal manera que borre eso. Y en el caso de los niños con dificultades, un niño, vamos a una trisomía 21, que es el mongolismo, sí. Es decir, la trisomía 21, que es el síndrome de Down. Ocurre un niño en cada 1100 nacidos. Un niño fisurado ocurre en uno en cada 1700 nacidos, 1600 nacidos.
una fisura labial, una fisura palatina ocurre 1 en cada 1.700 y la combinación de las dos es 1 en cada 2.800 nacidos. De los casos más difíciles se llama holoprosenfalía, es decir, cuando hay fusiones, los huesos del cráneo o los procesos de desarrollo no se fusionaron. Ocurre 1 en cada 10.000 casos, ¿de acuerdo? Y en los casos muertos, niños que nacen muertos, 1 en cada 250. Entonces, quiere decir, son excepciones a la regla. Quiere decir que la excepción a la regla puede ser el parámetro de referencia para tratar todos los otros niños. No, de ninguna manera. Es razonamiento lo que le está faltando. Es decir, ahí tiene que haber gente con condiciones, esas comisiones, hasta esos voceros sin condiciones para expresarse, ¿tú me entiendes? Y más representando partidos políticos, hay que tener cierto cuidado. Tenemos que mejorar la calidad, el nivel de nuestros legisladores. Es decir, no están acorde con excepciones, porque hay gente que es brillante, ¿me entiendes? Claro. Hay excepciones, hay gente que uno tiene que respetarla, pero no son la mayoría. Si tú, por ejemplo, eliges un rifero, es lógico que tú no vas a tener un tipo brillante. Tú estás buscando una persona, un aventurero rentista que busca proteger su dinero, que te entiendo, acumular más dinero que en el fondo no se lo va a llevar, y es el mismo que te regala los 500 pesos para la medicina, y cuando la persona se muere también le da la caja. Es decir, te mantienes siendo pobre toda tu vida, porque te destruye tu capacidad de logro, te destruye tu capacidad de hacer, y te somete a ser pobre toda tu vida, porque continúas heredando el mismo trasfondo social y la misma desigualdad de oportunidades. La riqueza se construye en base al trabajo. Sin trabajo no hay posibilidad de construcción de riqueza ni de producción de bienes y servicios. Es eso lo que tenemos que venderle a la gente, a nuestros jóvenes, de cómo lo vamos a ir integrando en una economía de mercado, de tal manera que vayamos luchando en contra de lo que es la exclusión social, lo que es la marginalidad, la pobreza, y terminar con el problema del desempleo también. Suero, me gusta hablar con este hombre. Franklin está claro. El doctor Franklin está claro y Dulio Culvera. Una pregunta más yo quiero hacerle. Vamos. Doctor Franklin, recientemente vimos lamentablemente cómo 6 niños fueron abandonados en la puerta del cementerio Cristo Salvador. Buen tema. Pero mucha gente, pues nosotros mismos aquí también lo debatimos y vimos del parte de la negligencia de todo el proceso, ¿verdad? Ahora, lo que nadie, o lo que pocos vimos, por no decir nadie, ¿verdad? Lo que pocos vimos fue que eso también nos refleja cómo anda la mortalidad de los neonatos en los hospitales de nuestro país. Porque eso nos dimos cuenta, se evidenció simplemente porque lo dejaron así. Ese caso pasó ahí porque se le olvidó al señor, ¿verdad? Sí. Al que increíblemente ahora es responsable el ¿cómo se llama? Zacatecla. Sí. Ahora es el responsable. Óyeme, ¿quién es responsable de la vaina? Entonces, no hay una responsabilidad del centro de salud, no hay una responsabilidad de la administración del cementerio, no hay una responsabilidad de la funeraria que los llevó y lo entregó sin ningún tipo de documentación. ¿Fue el que lo entregó? De hecho, fue no a nadie, no. El culpable es el Zacatecla del cementerio. Hoy esa vaina en un país organizado. Entonces, pero esto también refleja cómo anda la muerte de los neonatos. Entonces, su opinión acerca de qué está pasando en nuestros hospitales, por qué tenemos... Porque eso fue lo que vimos allí, pero ya recientemente hemos tenido dificultad, como la maternidad San Lorenzo de los Minas, donde de repente, 35, ¿verdad? En 1, 2 o 3 días, fue el escándalo anterior. ¿Qué es lo que está pasando en nuestros hospitales? ¿Qué es lo que causa esta muerte de neonatos? No, realmente lo has dicho, es decir, este caso evidencia, porque también hasta los familiares no tenían familiares para guiar el destino de ese niño. Sí, no. Ahora el Zacatecla, el malo. Eso tiene más no tenían familiares, no hay falta de controles de los organismos del Estado. Hay ver que todos esos niños que han muerto en la maternidad y muchos mayormente por infecciones, es triste que ocurra, ha existido falta de liderazgo tanto institucional como el liderazgo también de funcionarios que debieron darse cuenta de esas, y más cuando se tomaron pruebas en esa maternidad que usted vio que hasta el agua que utilizaban estaba contaminada, y contaminada por bacterias que eran propias de la flora gastrointestinal, muchas de ellas. Es decir, es triste. Hay que invertir más en salud, apenas invertimos un 2%.
un 2%, era un 2.2, ahora son 137.000 millones de pesos. Hay que invertir más en salud, hay que sacar en cuanto a la salud y la educación un poco la política, sino buscar los profesionales adecuados de tal manera de que, porque el que es un profesional dedicado es el niño que sacaba sus notas. Hay otro que saca las notas porque saca el chivo, como dicen. Entonces, el que ha sido correcto, lo he visto en varios países, siempre va a ser correcto. Entonces, hay que ver también, era más importante la imagen pública de un partido determinado que lo que es un problema de salud. En ese sentido, hay que cuestionarlo. Doctor, muchísimas gracias. Franklin de Jesús, aspirante a diputado por la circunscripción número 1 por el Partido de la Liberación Dominicana. 30 segundos para que le hable le dé un mensaje a los residentes de la circunscripción número 1, que cuando lo vayan a encuestar por parte de las empresas que va a contratar el PLD, le digan que usted es su candidato. Sí. Nada, soy aspirante a diputado por la circunscripción número 1. Creo que juntos podemos construir un futuro diferente. Hay que cambiar, hay que terminar, por favor, con ese fanatismo. Vamos a razonar. Yo apelo a aquella parte de la población que es capaz de razonar. Tenemos que defender lo que es común, porque si no defendemos lo que es común, entonces nos vamos quedando sin un buen sistema de transporte. Mira, la infraestructura del transporte que tenemos es ineficiente, ¿me entiendes? Entonces, tenemos que cambiar, hay que defender lo que es común. Si no defendemos lo que es común, nos quedamos sin transporte, sin educación, sin salud, sin seguridad, sin desarrollo humano, sin desarrollo económico local de nuestras comunidades, que eso es un punto importante. Tenemos que estimular a que otras comunidades se desarrollen de tal manera de que la mayor parte de la población no quiera vivir en zona urbana. Esas tierras, por ejemplo, las tierras con capacidad agrícola tienen que cumplir su rol social. El rol social es producir alimentos y en grandes cantidades. Vamos a proteger nuestro sector productivo, a nuestros empresarios, que un empresario es importante. ¿Por qué? Porque tradicionalmente para vender un producto tiene que dar en la tecla de la necesidad del ser humano. Es muy diferente al lobista. El lobista invierte en la política para luego sacar los beneficios de la inversión que ha hecho. Entonces, se hace con todos los negocios, el gasto público es deficiente y las obligaciones con la sociedad entonces se van quedando a un lado. Entonces es necesario de que cambies, es necesario de que veas la política de otra manera y de que no te vayas por el fanatismo. Razonas, por favor, porque eso va a ayudar a que tú cambies tu vida y cambie la vida de toda la gente de nuestro país y tengamos un país en el cual otros quieran aspirar a vivir. Señores, fue la participación del doctor Franklin de Jesús, aspirante a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Recuerden bien ese nombre, Franklin de Jesús. Cuando lo vayan a encuestar, ya ustedes saben cuál es su candidato a diputado.